la serie Viviendo su Fe. Entonces, espero que han podido estar conectando con el texto conforme lo vamos desarrollando. Hoy voy a hacer como un poquito de resumen, un panorama un poquito amplio, haciendo un repaso de lo que hemos visto hasta ahorita, que nos va a llevar a prepararnos para el siguiente capítulo. Así es de que, pues bueno, el título de hoy, y estamos, en los versículos 18 a 29 de Hebreos 12, versículos 18 al 29, y algo que pues es como que resume todo es: se han acercado al monte Sión. Tomen eso en mente, de que indica movimiento. Nos estamos acercando, no es algo sedentary, donde nada más estamos sentados inmovibles. Consideren eso al ver el texto esta mañana. Y pues bueno, ya en sus Biblias, si están allí conmigo, pues leamos estos versículos del 18 al 19. Y dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, o la oscuridad, a las tinieblas y la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que habla, la cual los que la oyeron rogaron que no se hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedrado o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Aquí es donde eso es. No es aquello terrible que estamos escuchando, sino que ahora pues nos acercamos al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y 25 ahora. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez y conmoveré, no solamente la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradeciéndole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a orar. Wow, Señor, al leer esas palabras tuyas, en verdad podemos, Señor, experimentar que tu Espíritu ha requerido nuestra atención. Te ruego que nos ayudes, nos des la capacidad para escuchar de ti. Ayúdanos, Señor, a estar moviéndonos, acercándonos, a estar buscándote, a responder para poder vivir conforme a tu palabra. Entonces, guíanos esta mañana, te lo pido en nombre de Jesús. Amén. ¿De qué manera actúa, reacciona, vive, sabiendo lo que Dios ha dicho? Todos nosotros podemos identificarnos que cuando en casa papá o mamá habla,
los hijos responden. Y aun cuando llegamos a esa edad como hijos que queremos ignorar, se nos llama la atención. Y papá o mamá tal vez use palabras más fuertes. Tal vez han escuchado simplemente: te estoy hablando, no me ignores. Vieran que así sentí yo al ver este pasaje. Claro, podemos en cualquier pasaje, en cualquier parte de la Biblia, pero Dios está hablando. No lo ignoremos. La manera en que actúa usted cuando confía en Dios, que Dios está obrando para usted. Veamos, anteriormente vimos en los versículos de 12 a 17, era como una exhortación a ser fortalecidos y a correr por sendas derechas y a buscar la paz y la santidad, y a no ser por todos los medios como Esaú, que vamos a escuchar bastante de eso esta mañana, quien vendió su primogenitura por esa comida. Vimos que estos mandamientos estaban basados en lo que Dios ya estaba haciendo por nosotros, por su amorosa disciplina. Esta mañana esos cantos, ojalá que eran para Dios, fueron para Dios, de hablar esas verdades de lo que estamos viendo. Sabemos que Dios está obrando, porque Él así es un Dios que se mueve, que se activa continuamente, y debemos responder. Está obrando para nuestra paz. Entonces, consideremos esa gracia. Tenemos que sujetarnos a su palabra. Recuerda que aún en su disciplina está obrando para nuestro bien. Pero consideren, esas exhortaciones no son modos de obtener la manera o de manipular para que Dios actúe. No es que si yo hago lo que dice tu palabra de Dios, entonces tú tienes que. No es esa la actitud que tenemos que tener. La actitud que tenemos que tener, la manera que actuamos, es en respuesta de. En una conversación que había tenido ya con alguien que estoy discipulando, y él le cayó el 20 ahora sí. Me dice: no es que los cristianos deben de hacer cosas buenas para ganarse el favor de Dios, es porque sin merecerlo tienen el favor de Dios y por eso actúan de cierta manera, por eso se abstienen de ciertas cosas, por eso participan y sirven. De un lado o de otro estamos nosotros, continuamente trabajando porque pensamos que así vamos a manipular a Dios y que Dios nos debe, o continuamente acercándonos y respondiendo a la manera que Dios está obrando y todo lo que Él está haciendo. Todo el libro de Hebreos, hermanos, está escrito para darnos la verdad sobre Dios, para que nosotros pensemos, meditemos, y especialmente para que no seamos como Esaú. Y creo que el Señor permitió o nos dio este ejemplo de este hombre porque puede ser en la carne nuestra tendencia de ser como Esaú. Pocos escritos pudieran decir con más claridad que el conocimiento correcto es la clave para actuar correctamente. El conocimiento correcto es la clave para actuar correctamente. ¿Cuántas cosas, de qué manera muchas veces como iglesia, estoy hablando allá afuera en el mundo donde quiere diferentes iglesias, y actuamos de cierta manera y se nota que no va de acuerdo a la palabra de Dios?
Cualquier iglesia que usted vaya, considere si el comportamiento, si la manera que actúan, si el carácter, todo va de acuerdo a la palabra de Dios. Aun cuando estamos haciendo buenas obras, muchas veces dejamos que Dios guíe y estamos simplemente en nuestros propios planes. Pero Dios continuamente nos está diciendo, hey, wait a minute, esa es obra humana. Yo estoy hablando de lo que yo estoy obrando y el resultado, el fruto de lo que vas a hacer. Entonces, ¿cómo actuamos cuando sabemos que Dios está en acción en nuestras propias vidas? Vuelvo a repetir, no seamos como Esaú. Si avanzamos ahora al versículo 18, los versículos 18 al 24 son otro fundamento para la advertencia práctica a que no seamos como él. Comienza en el versículo 18 y nos dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad. Entonces podemos leer eso y nos está diciendo el Señor: no es ese el monte, no es eso, no es esa parte de mí a la cual quiero que se acerque. Versículos 16 y 17. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Para ti, ¿qué es esa cosa tan importante que te está llamando, que te está controlando, que básicamente viene siendo tu Dios, tu ídolo? Una sola cosa, para él fue una sola comida, y toda la bendición de Dios la desechó, la rechazó. Yo sé que generalmente podremos decir nosotros que estamos ya en la fe: yo no soy como Esaú, jamás. Pues recordemos lo que le pasó a Pedro, y aún Cristo advirtiéndole: me vas a negar 3 veces. Oh, jamás. ¿Y cómo fue lo que pasó? Lo negó las 3 veces, como le advirtió el Señor. ¿Qué advertencia estamos escuchando en la palabra de Dios que nosotros vamos a ignorar? Aún Dios diciéndonos, aún Dios advirtiéndonos, vamos a desobedecer. Entonces pongamos atención que Dios nos está hablando. Conforme se desarrollan los versículos, nos da más pensamientos o conocimientos, más bien dicho, correctos de esta verdad para ti. Si es que eres cristiano esta mañana, toda la intención es ayudarte a no ser Esaú. Reconoce el Esaú en tu vida, generalmente hablando, o usa tu imaginación. ¿Cuál es el Esaú en tu vida que te tienta a desechar, a negar, a regalar, a tirar, a menospreciar algo que Dios te ha dado? Y en conversación con una persona estábamos hablando de la lucha que esta persona tiene con cierto pecado, y aún la tendencia de minimizarlo.
Y pensé, ¿estoy siendo duro con él? Porque lo estaba retando fuertemente. Digo, ¿sabes qué? No minimices ese pecado. Ese pecado es fuerte como todo pecado. ¿Qué pecado en tu vida, en mi vida, fácilmente minimizamos? Y cuando me refiero a que lo minimizamos porque lo queremos. Es como ese plato de sopa. Y vamos a intercambiar. O sea, sabemos que Dios es omnisciente y omnipresente. Y sin embargo, sabiendo que Dios nos ve a cada momento, tanto es el deseo por eso en la carne, que somos entonces como Esaú. Al final de esa sección, en los versículos 18 a 24, el escritor repite la advertencia con estas palabras: mirad que no rechacéis al que habla. Mirad, pon atención. Pero yo jamás voy a rechazar. Pedro dijo que jamás lo haría. Y si nunca lo has hecho, pues gloria a Dios. Pero aún estando fuertes, cuidado. No nos vayamos a descuidar confiándonos en nuestra propia integridad que hemos logrado o madurez que hemos logrado hasta cierto punto. Todo eso es por la gracia de Dios, hermanos. Y aquí la advertencia es: mirad que no rechacéis. Ten cuidado. Esaú consideró y no le importó. No hay trato. Simplemente dame lo que quiero en este momento. No puso en práctica el dominio propio, la gratificación instante, instant gratification. Quiero lo que quiero, lo quiero ya, y después pensaré en las consecuencias. Y luego veremos en el 25-28 que hay otros fundamentos como para exhortación. También la segunda parte del versículo 25: porque si aquellos no escaparon, ¿cuánto más nosotros, hermanos? O sea, de que no podemos engañar a Dios y no hay escape. Sin Cristo, nuestra condición fue que ya estábamos condenados. ¿Se recuerdan? Estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Si ahora estás vivo porque has vuelto a nacer, ¿qué fue lo que ofreciste tú para poder colaborar con esa salvación, con esa bendición? Nada. Lo único que yo traje a la mesa de negocio, por decir, era mi pecado. Eso es lo que usted y yo, lo que nosotros tenemos que ofrecerle a Dios, nuestro pecado. Y Él, en cambio, nos dio su amor y su gracia. Nos dio su bendición. Entonces, por eso, en el versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Tengamos gratitud. Esaú no era un hombre que tenía gratitud. Al contrario, he was ungrateful. Lo contrario. Y vuelvo a repetir esa tendencia. Y voy a dar el ejemplo de niños porque para nosotros es más fácil verlo, pero como grandes, ya viejos, con canas, somos como los niños. A veces un niño puede ser un pozo sin fondo.
bottomless pit. No conozco mucho de los juegos electrónicos, pero hay como Xbox y luego hay otro que se llama, bueno, como se llame, pero podemos decir el iPhone, ¿verdad? Que lo dejé acá al frente. O sea, ¿hasta cuánto vamos ya estamos en el, ya ni siquiera sé qué número estamos, en el 15 o en el 12 o un teléfono, o sea, ¿y cuándo se va a acabar? ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a acabar ese vacío, ese deseo de que nada más me importa, voy a malgastar mi dinero, aunque se me ha delegado, se me ha confiado para ser buen mayordomo de mi vida, de mi fe, de mis posesiones, pero I don't care. En este momento yo quiero mí, y sacrificamos otras cosas que son dignas, mejor manera de alabar a Dios en nuestra vida, pero en ese momento no nos importó. Entonces somos recordados que Dios es un fuego consumidor. Hay como peaks and valleys, cimas y valles, si es la traducción correcta. Si regresamos al versículo 1 de este capítulo, vemos una primera exhortación. Dejémonos también de todo peso y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ustedes recuerdan, ya Pastor Armando enseñó eso ya cuando iniciamos el capítulo 12. Y luego el valle de motivación lo vemos en el versículo 2 a 11. Hay otra cima de exhortación, versículos 12 a 17, donde dice: fortalezcanse, hagan sendas derechas para sus pies, busquen la paz, la santidad, no sean como Esaú. Y vuelta a eso. Hay advertencia. Y luego el valle de motivación, los versículos 18 a 24. Otra cima de exhortación en el versículo 25, la primera parte. Mirad, vean, por favor pongan atención, no vayan a rechazar al que habla. Y luego otro valle de motivación, los versículos 25 a 27. Y finalmente otra cima en el versículo 28. Agradezca la promesa de Dios de un reino inconmovible. Esa gran promesa, adoremos a Dios, sirvamos a Dios, como con temor y con reverencia. No hay de otra manera. Y recuerda que Dios es fuego consumidor. ¿Y eso qué significa para mí entonces? Que Dios sea un fuego consumidor. ¿Qué tiene que ver? ¿De qué manera me motiva? Recuerda la cruz. Recuerda la cruz. Lo que la cruz significa para el creyente. No me refiero a la cruz como moda o como objeto. No me refiero solamente para colgármela o para tener la cruz en un t-shirt o para tener la cruz en un tattoo o whatever. Ni como, o sea, respetemos y veamos, porque esta cruz hizo una distinción para la eternidad. En esta cruz se pudo entender el gran amor de Dios que siempre ha existido desde el inicio. ¿No ves que el amor de Dios existió en la cruz y ahí se presentó no? Es el cumplimiento del amor que siempre ha habido. Un gran amor, un gran Salvador. Del lado izquierdo de la cruz, volvemos al versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que habla, la cual los que la oyen rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba.
Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que veía que Moisés mismo dijo: estoy espantado y temblando. Entonces, imagínense por un momento acercarse a eso. Todo eso es verdad. Dios es un Dios justo. Perdón, me retiro el micrófono y tengo que quedarme aquí. Dios es un Dios justo. Y porque es justo, tiene que haber justicia. Y el pecado se tiene que castigar. Y tiene que haber ira y tiene que haber advertencia. Dentro de todo eso, aún es una demostración de su amor, aún en su ira. O sea, para mí, y tal vez para usted, cuando nos sentimos airados, enojados, no es nada bueno. Estoy hablando generalmente. Porque en nuestra ira, en nuestro coraje, puede haber resentimiento, puede haber hasta odio, enfado. Pero cuando Dios está airado, y aún en que vemos el fuego y la oscuridad y todo eso, es una demostración de su ira, pero de su ira en amor, de su ira perfecta, en su poder. Ahora, el escritor nos da un contraste en el versículo 22. No aquello, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre que fue derramada en la cruz habla mejor que la de Abel. Ustedes recuerdan cuando Abel fue asesinado, que Dios decía que su sangre le hablaba. Pero de esa misma manera Jesús derramó su sangre. ¿Por qué razón? Lo interesante, aunque se puede decir que también a él lo asesinaron, pues claro, fue injusto porque Dios era justo, perfecto, íntegro, sin pecado. Y lo correcto era los otros dos que fueron crucificados con él, estaban recibiendo lo que se merecían. Pero la diferencia de Abel, él no pidió ser un sacrificio, simplemente fue asesinado. Jesús fue sabiendo todo el carácter de Dios, que toda la ira iba a caer sobre él. Esa ira debe caer sobre mí. Y Dios decidió tomarla en mi lugar, en tu lugar. Los cristianos, hermanos, al convertirse, no se acercan a una montaña terrenal ya más. El cristiano no tiene un centro geográfico. Vamos de pasadita. Somos extranjeros. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Qué increíble y qué tremenda bendición. Hemos llegado a la ciudad celestial, a la asamblea del cielo, una gran nube de testigos. Si ustedes recuerdan en el versículo 1, a un juez divino, a un mediador. Ese mediador derramó su sangre para el mundo. Si usted no conoce del Señor, si usted apenas ahorita está entendiendo esto, ponga atención que Dios le habla también a usted. Porque esa sangre de Jesús
que habla más que la de Abel, esa sangre que se derramó, es lo que trae esperanza para los que estábamos perdidos y muertos en nuestros pecados. ¿Cuál es su condición este día? Cuando se acerca a Dios, usted está viendo que Dios es enojón y que Dios nos tiene reglas y que no se puede hacer esto, que no se puede hacer lo otro, o puede ver que hay libertad. Somos libres en el aspecto de las cadenas del pecado que nos detienen, o que Dios nos ha dado, es esa demostración de su amor. ¿Escucha la voz del mediador esta mañana? Entonces vengamos a Jesús, al mediador del nuevo pacto. Ese pacto nos dice, yo te amo. Ese pacto nos dice, yo te perdono. Yo quiero comprar tu vida. Yo te limpiaré, yo te voy a proteger. Yo te voy a guardar y guiar. Siempre estaré allí contigo. Vaya que si no, eso es motivación para responder a su palabra y para seguir y acercarnos a este monte de Sión, que es celestial. La motivación a no ser como Esaú no solamente es el temor que podamos tener, sino el valor de un sustituto sufriente y el amor de un gran Salvador. La dulzura del perdón. ¿O no es dulce para ti donde hay amargura por el pecado en tu vida, que detienes y que quieres mantenerlo secreto y que crees que nadie lo sabe? Dios te intercambia eso, y al perdonarte, lo amargo se hace ahora dulce, te da algo en su lugar. Vieran, recuerdo una persona que ha sido más una persona, pero una persona en particular, ya grande de edad, y pidió una cita conmigo y me dice: pastor, tengo miedo. Yo quiero estar listo y preparado para el día que Dios me recoja. Dice, no sé cuántos años me queden, pero me quedan menos de cuando yo era joven. Y él dijo, tengo miedo de ser como Pedro. Y dijo, tengo miedo de ser como Esaú. Pues por fin en la conversación le dije, ese miedo te está protegiendo. Ese temor te protege, te guarda. Eso es que Dios te está guardando. No lo interpretes como que te está advirtiendo y listo para darte un cachetadón, para castigarte, para aventarte al infierno. No. Recuerden que Jesús dijo que su Padre no lo mandó al mundo para condenar al mundo. Esa es nuestra condición sin Dios, sin Cristo. Pero Él dijo, vine a salvar al mundo. Entonces, déjate pregunto, ¿te preocupa, como este hermano que hablé con él, te preocupa en tu propensidad de ser como Pedro, de ser como Esaú? De que los afanes de este mundo te hagan desechar, negar, menospreciar lo que Dios te ha dado. Por fin después tuvimos otra cita de seguimiento y con lágrimas me dijo, he vuelto a probar la dulzura. Me siento en paz. Le doy gracias a Dios por su gracia, pastor, y quiero invertir los últimos tiempos que me queden para proclamar el reino a todo el mundo. Hágalo, hermano, hágalo. Muchas veces hemos escuchado a nuestro pastor Armando, no puedes dar porque no tienes.
Entonces el Señor nos tiene ministrando, nos tiene aquí viviendo en este mundo, pero si para ti no prueba usted en la dulzura del Señor, su gracia, su amor, su protección, ¿qué es lo que va a predicar con otros? Predique que al acercarse a Dios ya no tiene usted que temer ese fuego, sino ahora puede descansar y ser motivado o impulsado para vivir para Dios, para su honra y su gloria. Temor y promesa. Entonces dejemos que el temor a Jehová sea del bueno, en cuestión de reverencia. Y por eso miramos, tenemos cuidado, nos analizamos, hacemos una reflexión, una autoevaluación. Mirad que no desechéis al que habla. Si no se escaparon aquellos, ¿creen que nosotros nos vamos a escapar, hermanos? Si me escapo es solamente porque Jesús me rescató. No es tanto que Él no se dio cuenta y me le metí al cielo y nunca se dio cuenta Dios. No hay escape y nadie se puede burlar. Entonces, aunque el temor no es motivo que dice uno tranquilo, un motivo tierno, un motivo atractivo para llenar el corazón y hacernos sentir bonitos, ese temor nos ayuda entonces para ser humildes ante Dios. Dice en el versículo 27, aún una vez indicada la remoción o transformación, dice otra versión, de las cosas movibles como cosas hechas por las que quedan inconmovibles, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante a ella sirvamos. Tengamos gratitud y la solución o la respuesta, el resultado es servir. Muy aparte de la pandemia, ¿de qué manera usted, cristiano, hermano en Cristo, de qué manera está sirviendo al Señor? No es una idea, sugerencia, es el resultado. Es la manera, es lo que ha pasado cuando nos hemos acercado a este monte. Es el resultado de lo que Dios ha hecho en nosotros. Me atrevo a decir que algo está mal si no hay motivación para servir. Si no hay motivación para servir, puede que no haya gratitud. Y si no hay gratitud, creo que entonces no ha recibido usted la gracia y tal vez la salvación. Ahora, sé que hay muchas cosas que uno puede hablar entre eso, y aún cuando estamos en la bendición del Señor, hay sufrimiento y hay retos y hay, ok, entiendo todo eso, pero no por tiempo largo. En el estudio de varones que acabamos de tener el viernes, un hermano dijo, yo no sé qué hacer si no estoy sirviendo, no me puedo imaginar mi vida cristiana sin estar sirviendo. Amén. Yo tampoco. Si el día de mañana no estoy pastoreando o enseñando del púlpito, es ok, hay muchísimas maneras, tal vez hasta mejores, de estar sirviendo, pero es por el resultado de la gratitud. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos. Mediante ella sirvamos. La motivación es esa gratitud. ¿Gratitud de qué? De cuando vemos a lo que somos y lo que vamos a recibir sin Cristo, y luego lo que hemos recibido en Cristo. ¿Qué es esa herencia que tú entiendes que has recibido? Un reino que es inconmovible. Con todas las bellezas que este mundo físicamente tiene, no se compara. Y aún nos puede dar ojos nuevos cuando estamos aquí. La manera que un cristiano observa los cielos, los planetas, las estrellas, creo yo debería de ser diferente que un no cristiano.
Y tal vez te ha pasado. Recuerdo cuando yo era nuevecito en la fe, una vez en el colegio ahí de Santana, estaba yo escuchando unos cantos en mi carro y literalmente me salí de mi carro y me quedé viendo a los árboles y a las flores y a las nubes y todo se me hacía hermoso. I don't know. Pero Dios nos da ojos nuevos. Podemos ver entonces un preview adelantado un poquito de lo maravilloso que Dios nos ha dado. Y eso continúa trabajando en ti y en mí con esa motivación de gratitud. Pero qué frágiles somos, ¿verdad? Frágiles de enfermedad. Esta pandemia nos ha mostrado eso. Frágiles aún en nuestros sentimientos, nuestras emociones. Pero también frágiles en cosas fuertes de este mundo, como tornados, tsunamis, temblores, terremotos. Satanás está siempre buscando, como león rugiente, a quien devorar. ¿Y cómo estás tú? ¿En qué posición estás tú para poder resistir eso y poder confiar que Dios te está guardando y te está dando sabiduría para analizar todo? Entonces, vayamos, acerquémonos a Dios con reverencia. Ya estoy para terminar. Nuestro Dios es fuego consumidor. El que confía en Dios, el fuego consumirá a sus adversarios. El fuego refinará el oro en usted. El fuego quemará todo lo sucio, todo lo pecado y nos renovará, nos purificará. Para el que rechaza, el fuego se encontrará con el fuego consumidor de Dios como destrucción y no como liberación, no como bendición. El mismo fuego que destruye y mata es el mismo fuego que salva y transforma y purifica. Escuchen, por lo tanto, la voz de Dios, quien habla mediante la sangre de Jesús. Usted escucha, usted siente, usted puede identificarse con estas palabras del Señor. Te perdonaré, te limpiaré, te aceptaré, te protegeré, te guardaré, te daré un hogar nuevo, inconmovible. Estaré contigo siempre, confía en mí, confía en mí. ¿En dónde está nuestra confianza? ¿A dónde es donde continuamente nos estamos refugiando, acercando, aproximando? ¿Qué pensamientos y sentimientos experimenta al meditar este pasaje que acabamos de estudiar? ¿El que Dios sea un fuego consumidor le hace sentirse seguro o inseguro? ¿Qué está dispuesto a hacer al respecto? Confiesa sus pecados, que Dios ya lo sabe. Pídele a Dios, perdóname, Señor, Creador del universo, todo lo sabes, todo lo ves. Gracias, esta mañana me has mostrado mi pecado, me has mostrado que soy como Esaú, que aún la vida misma que me diste no la cuido. Me arrepiento de mis pecados. Algo así por decir, habla con Dios y Él traerá salvación, protección, sanidad. Quitará lo malo y en su lugar pondrá lo bueno. Vamos a orar. Amado Padre, ayúdanos a escucharte con nuestro corazón, con nuestro espíritu. Ayúdanos a entender
lo que has hecho tú por nosotros. Danos sabiduría. Qué increíble que un solo nombre, Jesús, Cristo, nos lleva al otro lado de la cruz, donde la sangre fue derramada por nuestros pecados, donde Jesús fue entonces enterrado en una cueva y que murió en mi lugar, pero que el poder de Dios y el reino celestial lo levantó y resucitó, dando entonces la oportunidad para nosotros de resucitar, de tener vida eterna, de volver a nacer. Jesús, ven a nuestro corazón, cámbianos. Cristo, te amamos y oramos esto en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Dios les bendiga, hermanos. Actuemos, respondamos. Bendiciones. Amén.